Hoy vamos a hablar sobre economía circular, qué pasa con mis residuos, cómo separo y cómo gestiono los residuos en la hostelería. Por poneros un poquito en contexto, dentro de la estrategia de sostenibilidad de Coca-Cola en Europa, Avanzamos, uno de nuestros 6 pilares y eje clave son los envases. En Coca-Cola queremos liderar el camino hacia una economía circular, por lo que trabajamos sobre las 3 Rs: reducir, reciclar y reutilizar. Nuestro objetivo es evitar la generación de residuos, a la vez que trabajamos en la reducción de emisiones para cumplir nuestro compromiso de ser neutros en carbono en 2040. Estamos eliminando todos los materiales y envases innecesarios o difíciles de reciclar de nuestro portafolio. Y además nos aseguraremos de que el 100% de nuestros envases primarios sean reciclables o reutilizables. Hoy ya podemos decir que el 99,7% de nuestros envases son reciclables. Además, al menos el 50% del material que utilizamos en nuestras botellas de plástico PET va a ser de plástico reciclado en 2022. Hoy, algunas de nuestras marcas más conocidas de bebidas sin gas, como son Aquarius, Nestlé, Minute Maid o Powerade, ya han alcanzado ese 50% de PET reciclado. Estamos acelerando el uso de cero plástico de origen fósil para la próxima década, hasta el 2030, y lo vamos reemplazando por contenido 100% reciclado o renovable. También innovamos en soluciones y servicios de rellenables, como por ejemplo, pues tomando una ruta estratégica hacia la eliminación de los residuos de envases y además, de nuevo, reduciendo nuestra huella de carbono, que para nosotros es uno de los compromisos más importantes que tenemos. Estamos invirtiendo también en el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyan a este plan. Estamos diseñando diseños y metodologías pioneras de envases sostenibles y además soluciones de reciclaje o nuevas fórmulas inteligentes de eliminar los residuos que simultáneamente pues, también reduzcan de nuevo nuestra huella de carbono. Entre nuestros clientes de hostelería, como seguramente todos sabréis, fomentamos el uso del envase de vidrio retornable. Esto supone más del 90% del vidrio que Coca-Cola pone en el mercado. Nosotros recogemos las botellas de vidrio utilizadas en bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, las llevamos de nuevo a nuestras plantas de envasado, las lavamos y las volvemos a poner en circulación. Las botellas reutilizables se rellenan, se etiquetan y se vuelven a distribuir por toda España. Una botella de vidrio rellenable de Coca-Cola se reutiliza una media de hasta 25 veces antes de que su vida útil ya finalice y entonces se recicla para un nuevo uso, convirtiéndola en parte de otra botella de vidrio. Por lo tanto, nuestro envase estrella y sostenible por excelencia en la hostelería, desde luego, es el vidrio retornable. Estamos satisfechos con los logros que hemos conseguido, pero sabemos que aún nos queda mucho camino por delante para conseguir esa transición de la economía lineal a la economía circular que todos deseamos. Esto supone hoy un reto global en el que todos podemos participar y aportar, estamos convencidos de ello, siendo parte de ese cambio y de esa transformación que necesitamos. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros aquí en este webinar a Rafael Mir. Él es ingeniero industrial, ha sido durante más de 9 años gerente de gestión de residuos Huesca, que es una empresa pública que recoge y gestiona los residuos en Huesca, Jaca, Sabiñánigo y hasta 70 municipios de las comarcas cercanas. Y hoy pues, nos va a hablar de la situación y de buenas prácticas en cuanto a la gestión de residuos en la hostelería, con el objetivo de avanzar todos juntos con vosotros en la lucha contra el cambio climático y en la descarbonización del sector, que al final es el principal objetivo de Hostelería por el Clima. Además, Rafael ha sido asesor experto de CODES en gestión de residuos y por eso es una de las personas que creemos que mejor nos puede ayudar y aportar hoy a conocer un poco más de la gestión de residuos en la hostelería, cómo podemos avanzar, cómo podemos mejorar y cómo entre todos podemos seguir poniendo ese granito de arena que necesitamos para llegar a un sector libre de huella de carbono y además gestionado de manera sostenible. Hola Rafa, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Nada, buenos ya días. todo tuyo. Vale, muy bien. Compartimos la pantalla y empezamos. Gracias. Bueno, yo creo. Bueno, yo creo que Beatriz ha hecho una introducción perfecta y de alguna forma nos ha puesto en la línea para ver el título, o sea, para empezar con el título de la charla, ¿no? Que es ¿qué pasa con mis residuos? ¿Cómo separamos y cómo los gestionamos? Veremos en la charla que queda mucho por hacer. Es decir, hemos hecho en estos años, hemos llevado un camino, pero queda mucho, mucho, mucho camino por hacer. Hablando en particular de la hostelería, que está encuadrado dentro de lo que sería la separación y la gestión de los residuos domésticos y comerciales, todo dentro de un conjunto, la realidad es que tenemos pocos datos sobre la hostelería. ¿Por qué? Pues porque van en ese conjunto y necesitan de estudios o necesitan de aportaciones específicas para el campo de la propia hostelería. Hemos sacado algunos datos que vamos a introducir en la charla y que vamos a ver, ir viendo con qué pasa y cómo gestionamos nuestros residuos. Beatriz nos ha introducido en lo que era la economía lineal y la economía circular. Vamos a perder unos segundos para ver la diferencia de una a otra, ¿no? La economía lineal toma materias primas de la naturaleza, toma elementos de la naturaleza, con ellos produce diferentes cosas, las consumimos y posteriormente las tiramos. Bueno, así no vamos a ninguna parte, no hacemos más que extraer de la naturaleza una barbaridad de recursos que en un futuro pues, se pueden necesitar o que la propia naturaleza necesita para su propia biología, para digamos, su propia gestión de la naturaleza. La economía circular, bueno, en un principio ha tomado recursos de la naturaleza, produce elementos, pero va a intentar que esos elementos aprovecharlos en su máxima vida posible. Es decir, no tiene igual la vida del papel que el vidrio, por dar un ejemplo, ¿no? Antes ha comentado Beatriz, por ejemplo, que la vida de las botellas retornables es de un determinado número de veces, ¿no? Es decir, todo eso se puede englobar dentro de lo que sería la economía circular. Lógicamente, vamos a tomar elementos de la naturaleza en un principio, vamos a producir, vamos a consumir y el paso siguiente va a ser reutilizar y reparar, o sea, es decir, intentar que esos residuos no tirarlos. Bueno, hay un ejemplo muy claro en la hostelería que es toda la parte del retornable, ¿no? O sea, el progresar en el tema del retornable va a procurar que esos elementos, esas botellas, puedan ser utilizadas durante un número determinado de veces. Cuando eso acaba, hay un paso que es el reciclaje. O sea, es decir, hay la posibilidad de que esos productos que han acabado su vida sirvan de nuevo para generar, generar nuevos productos y esos productos vuelvan otra vez a ese círculo. Eso es la economía circular. Bueno, ¿cuántos residuos generamos? Los últimos datos que dio el Ministerio son del año 2018. Aquí están englobados todos, son todos los residuos domésticos y comerciales recogidos en España en el año 2018 en toneladas. Son más de 22 millones de toneladas. Si lo dividimos por el número de habitantes de ese año y por los 365 días del año, vemos que cada habitante produce 1,3 kilos por habitante y día. ¿Es un número alto? ¿Es un número bajo? Bueno, es un número del primer mundo. O sea, los países del primer mundo nos movemos en esas cifras, 1,2, 1,3, 1,4. Es decir, estamos, digamos, dentro de una media. Lógicamente, los países del tercer mundo tienen medias más bajas, están en 500 gramos, 0,5, 0,6, 0,4. ¿Por qué? Porque es que nosotros, para vivir, necesitamos más consumo. Bueno, pues eso ya enlaza con una parte de la economía circular, reducir, ¿no? Es decir,
reducir produce el tener esas medias más bajas. Bien, el siguiente paso sería, cojamos una bolsa de basura, una bolsa de residuos de cualquiera de nuestras casas o mezclado también con la hostelería, o sea, de todo lo que configura ese elemento de lo que es la bolsa, y hagamos unos análisis. ¿Qué hay en esa bolsa? Bueno, pues en esa bolsa hay como media, es una fuente del Ministerio para el año 2016-2022, un 42% de materia orgánica. Es decir, casi la mitad de la bolsa contiene materia orgánica. Hay un 5% de textiles, hay un 3% de metales, un 10% de plástico. En el plástico está englobado no solamente los envases, sino todos los plásticos. Luego hablaremos de la diferenciación de una cosa y de otra. Hay papel y cartón en un 15%, hay vidrio en un 8%, hay madera en un 2%. Pero es que todo esto que he nombrado, todo eso es recuperable, o sea, es reciclable. O sea, es decir, realmente, y sin entrar tampoco en el fondo, porque queda un 15% que aún si escudriñáramos un poco más, lograríamos tener alguna cosa más retornable. No los pañales, por ejemplo, que es un tema terrible, que podría ser motivo de una charla, ¿no? La mezcla de plásticos, papeles, etcétera, etcétera, pero sí otras cosas, ¿no? Es decir, que resulta que el 85% de la bolsa se puede recuperar bueno, de una manera bastante simple, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que tenemos en la bolsa. Vamos a ver qué posición ocupamos dentro del concierto de la Unión Europea dentro de las tasas de reciclaje y reutilización de los residuos municipales. Este es un dato de Eurostat que publicó el país, también se refiere al año 2018, y bueno, nosotros recuperamos el 34,7% de lo que había en esa bolsa. O sea que de ese 85 que podíamos haber llegado de una forma fácil, estamos en un 34,7. Si vemos la diapositiva, pues bueno, Alemania está en el doble, es el líder europeo, está en el 66,7, Eslovenia está en el 59. Bueno, de Italia para arriba, Italia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, la actual Holanda o la antigua Holanda, que ahora se llama, o le llamamos todos Países Bajos, pues eso están por encima del 50%. Lituania está casi ahí, en el 49,4%, Italia está en el 49,8%. O sea, es decir, volvemos un poco al principio, ¿no? Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer en la hostelería y queda mucho por hacer a nivel doméstico. Ahí se ven los datos. Lógicamente, luego explicaremos el porqué, ¿no? O sea, el gran paso, ya lo adelanto, va a ser la materia orgánica. Es decir, tenemos que hacer una separación de la materia orgánica para llegar a los números que están al principio de la tabla, ¿no? Para llegar a los números de Alemania, Eslovenia, Austria o los Países Bajos, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya digamos, en la parte más práctica, ¿no? O sea, vamos a entrar en contenedor amarillo, en los envases de plástico, latas y bricks, ¿no? El contenedor amarillo lleva una parte de botellas y envases de plástico en la cual se incluyen las bolsas de plástico. Les voy a contar una anécdota de las bolsas de plástico para que vean cómo cambia el mundo, ¿no? La planta de Huesca, por ejemplo, que yo he gestionado durante 9 años, recibíamos aproximadamente un 25% dentro de este paquete de bolsas de plástico. Empezó a cambiar el sistema, y bueno, empezamos todos a ir con la bolsa a comprar, con el carrito, y todos pensábamos que ese porcentaje iba a bajar. Bueno, pues no ha bajado. ¿Y por qué? Bueno, pues que hemos cambiado el carrito por la bolsa anterior, o sea, que cuando nos daban la bolsa, pero es que resulta que entramos al supermercado y ponemos una pera en una bolsa, dos manzanas en otra bolsa. Es decir, realmente a nivel de bolsas de plástico no ha cambiado. Sí que va a cambiar cuando utilicemos una bolsa compostable. Y eso lo vamos a ver con el tiempo. Pero realmente es una anécdota y únicamente es para conocerlo, ¿no? Bien, los envases metálicos y los famosos tetrabricks, ¿no? O sea, los famosos envases de brick. Eso es lo que entra en ese paquete. Entonces,
El objetivo ahí es incrementar el número de establecimientos de hostelería que separan y reciclan los envases de plástico. Hay muchos, pero aún quedan por incorporar. Entonces, bueno, yo les invito a que hagan una reflexión y que vale la pena, porque como van a ver ahora, van a ver lo que hacemos con esas separaciones. El punto verde es el que, digamos, clasifica esos envases, y todo envase que tiene un punto verde, pues puede ir a ese contenedor amarillo o al contenedor de vidrio, en el caso de que sea de vidrio, ¿no? Y bueno, y luego hay elementos muy conflictivos, ¿no? Que el público no conoce o no conocemos o no hemos sabido explicar, pues como son los juguetes, que son de plástico, pero no van a ese contenedor, como son un balde, un barreño, depende de la zona de España de donde estén, se le llama de una forma o se le llama de otra, como son perchas, que tampoco de plástico, por ejemplo, que lo tenemos claro, ya no digamos, los vídeos, los CDs, el papel, el vidrio está claro, etcétera, ¿no? Bien, eso hace que ese contenedor tenga muchos impropios. Llamamos impropios en nuestro mundo al producto que no debería ir en ese contenedor. Es una cosa sencilla de explicar, y ese contenedor se mueve en un nivel de 20 al 30% de impropios. ¿Qué hacemos para poder separar esos impropios? Bueno, pues primero descargamos el contenedor amarillo. Esto es una planta, ¿no? Es la explicación de una planta. Descargamos el contenedor amarillo, hacemos un triaje, ahí salen esos impropios, hacemos una separación de los plásticos, es a través de sistemas ópticos. No quiero alargarme mucho porque si no sería muy larga. Hacemos una separación de los metales con un imán y con un Foucault, que es un sistema diferente para el aluminio, y luego hacemos un empacado y hacemos una entrega selectiva. Es decir, lo que hemos separado, que ahora vamos a ver lo que hemos separado, lo entregamos selectivamente. Unas cosas van a un lado, otras cosas van a otro, en función de cuándo se pueda hacer esa recuperación. Esto es un ejemplo de impropios real de la planta. O sea, es decir, no es sino que esto aparece en esa planta, por ejemplo, que estoy comentando, de la ciudad de Huesca, ¿no? Pues aparece vidrio, aparece materia orgánica, aparecen materiales raros, llamamos a los aparatos eléctricos electrónicos, aparecen metales como estos, aparecen textiles, y bueno, esos elementos hay que separarlos y entran en ese porcentaje de impropios. Eso que hemos separado en la planta son los elementos que reflejamos en esta diapositiva, en la nueva diapositiva, donde explicamos o especificamos cuáles son esos elementos. Pues a lo que llamamos PET, que parece una palabra muy complicada. Bueno, pues PET es esa botella de agua que cuando la chafamos hace crac, 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 crac. Bueno, pues es esa botella. O sea, es tan sencillo. Ahora las hay de colores, las hay de muchas formas. El PET es ese material plástico más grueso que el PET, diferente en su textura, y que, por ejemplo, es pues, una botella de detergente, una botella de lejía, ese plástico duro que tenemos en nuestros bares, restaurantes, en nuestros domicilios, etcétera, ¿no? El brick está claro, lo que es un cartón de brick, ¿no? Donde tenemos pues, leche, diferentes productos. Las latas pueden ser de acero o de aluminio. Digamos, ahora se han ido mucho más hacia el aluminio, pero bueno, en acero aún se siguen conservando una cantidad de ellas. El film es lo que llamamos las bolsas de plástico, las famosas bolsas de plástico, y luego también recogemos lo que llamamos mixto. Mixto es un producto que es un plástico envase, que no es ni PET, ni PEAT, ni brick, y por supuesto no es ni acero ni aluminio, ni es film. Por ejemplo, los yogures, que son la mayoría de polipropileno. Los yogures pues entran dentro de ese grupo mixto. Por ejemplo, las bases de pizza, que son, por ejemplo, el Porespán, que lo tenemos mucho en preembalados de carne y de pescado, ¿no? Todos esos productos van a lo que llamamos mixto, porque de cada uno de estos productos vamos a hacer una paca, vamos a embalarlo y enviarlo a sitios diferentes. Yo he tomado como ejemplo, hay ejemplos para cada uno de los productos, pero ¿qué se hace con ese plástico duro de las botellas de detergente, de lejía, de ese tipo de usos? Bueno, pues tiene una segunda vida. Se hacen tuberías, se hacen vallas, se hacen otra vez de elementos nuevos, ¿no? En el caso del PET, antes ha comentado Beatriz, pues que se vuelve otra vez a reciclar para el nuevo PET. El PET, por ejemplo, tiene una conexión muy cercana a lo que es el textil, o sea, también se hacen materias textiles. Muchas fábricas textiles se han acomodado al PET, ¿no? Quiere decir que, bueno, tiene una segunda vida.
Saltamos de producto, vamos al tema del papel y cartón. Los impropios bajan, que cuando hablamos de un monomaterial ya estamos en niveles del 10% de impropios. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo encargar, o sea, tener en la cabeza que todo papel va al contenedor azul. Entonces, bueno, pues se produce algún impropio de algún plástico, pero bajan de una manera sustancial. El papel y cartón se debe plegar por una razón, porque si no se plega, se llenan enseguida los contenedores y es mucho más caro para el contribuyente, o sea, recogemos aire, entonces deben entrar plegados, esa es la razón, y es la razón por lo que tienen bocas pequeñas, porque obliga a plegarlos. De acuerdo que es un trabajo extra, pero es mucho más económico hacerlo así que no llenar el contenedor con cartones desplegados que se llenan en un momento, ¿no? Por lo tanto, conviene. Y luego, bueno, pues cada vez las recogidas son más automáticas, entonces conviene no dejar cartones fuera del contenedor, pues porque el chofer va solo, tiene que bajarse, tiene que recogerlo o no recogerlo, depende de las instrucciones que tenga, porque si no a lo mejor pasa otra brigada, o sea, es decir, cada ayuntamiento tiene sus formas y su sistema, pero lógicamente también encarece el producto. Bien, el siguiente producto es el envase de vidrio. El envase de vidrio lleva un proceso, como hemos explicado, de economía circular, y la hostelería produce casi el 40 y tantos % del vidrio que se consume. O sea, es un material muy importante. Y ahora ya no estamos hablando solamente, no hablamos del retornable, el retornable ya ha salido por un lado, es decir, estamos hablando del que va al contenedor de vidrio, es decir, es una parte muy, muy importante. Los fabricantes de vidrio dicen que incorporan como casco de vidrio a un 44% de su producción, y cuando les preguntas por qué, pues te dicen porque hay una parte del vidrio que se exporta y no vuelve, ¿no? Entonces esa parte se queda fuera. Bien, quería también hacer incidencia. Esta incidencia es exclusivamente para ustedes, también es para el gran público, pero ustedes son unos grandes productores de aceite usado. Muchos de ustedes lo gestionan a través de gestores directamente, que les recogen en su propio establecimiento, y otros pues lo hacen a través del contenedor que se ve aquí, que es ese contenedor doméstico. Supongo que esos son los pequeños establecimientos donde no tienen la opción de tener, digamos, un contrato con un gestor. El aceite es un material muy contaminante, sobre todo con el agua, porque no es miscible, o sea, tiene problemas, y luego, lógicamente, va a la depuradora y entonces ya no es recuperable. Es cierto, y es muy importante saber que ese aceite que lo gestiona a través de un gestor o a través del contenedor se va a recuperar, es decir, tiene una segunda aplicación. Tiene una segunda aplicación de múltiples formas, ¿no? O sea, fundamentalmente como elemento energético, como carburantes o como añadidos a ese tipo de y al final también tiene hasta jabones, ¿no? Para dar un ejemplo que es menor. Pero este tema es muy importante. Bueno, todo lo que no está ahí pues va a la fracción resto, y la fracción resto en unas comunidades pues es la orgánica más todo lo demás, y en otras comunidades pues ya se están empezando a separar en materia orgánica, y la fracción resto pues es únicamente lo que no es ni contenedor amarillo, contenedor azul, contenedor de vidrio y materia orgánica. ¿Qué hacemos con la fracción resto? Pues la fracción resto la llevamos a un vertedero, donde se produce un proceso como el que están viendo ustedes ahora. Tiene un extendido, tiene una compactación, o sea, se le saca todo el aire posible para que ocupe el menor volumen posible, y se cubre con una capa de arcilla de 25 centímetros. No entraré tampoco porque sería, digamos, motivo de una grandísima charla, ¿no? De una charla también de bastantes minutos, cómo se gestiona un vertedero, etc. Voy a dar únicamente digamos, una pincelada. Un vertedero tiene, como ven en la lámina en superior izquierda, ven un plástico, un PEAT, un plástico, como hemos visto antes, de 2 milímetros de espesor, y que permite no contaminar el suelo. Es decir, echamos sobre ese plástico una cantidad de arcilla y encima de esa arcilla empezamos a construir el vertedero. El vertedero, cuando acuden, o sea, cuando se producen lluvias y por muy cubierto que esté, pues se produce lo que vemos en la parte baja, que son lixiviados, es
unas aguas negras nauseabundas que hay que gestionar posteriormente. Entonces, digamos que es una mala solución, pero no hay otra, sino que recogerla en una piscina y posteriormente gestionarlas. También se produce metano, porque al cerrarse y al sellarse se produce una reacción que nosotros llamamos anaerobia en ausencia de oxígeno. Entonces, en ausencia de oxígeno producimos un hidrocarburo que con él lo utilizamos en algunos vertederos para producir energía, y si no, lo quemamos, porque el metano es 23 veces más efecto invernadero que el CO2. Entonces lo pasamos de metano a CO2. Los vertederos con poca capacidad tienen que utilizar este sistema porque no es rentable producir energía eléctrica, y los vertederos con un poco más de capacidad pues producen energía eléctrica. Bueno, el paso decisivo, estamos en ella. El paso decisivo es la materia orgánica. O sea, hemos visto antes que la diferencia que había entre España y Alemania era de 30 y tantos puntos, y bueno, ¿qué pasa? Pues que es que hay que separar la materia orgánica. La materia orgánica en muchas localidades, sobre todo localidades grandes, grandes capitales, de la fracción resto se está separando a través de plantas. Desgraciadamente, el producto que se saca de esas plantas es un compost que no es aplicable, porque es imposible separar las pequeñas cantidades o pequeñas partículas, pues hasta 5 centímetros, 4, 3, 2, más pequeñas, milímetros, de ese compost. Entonces, claro, eso, dejarlo como enmienda orgánica o dejarlo en un campo, pues supone el dejar plásticos, el dejar vidrios, el dejar... no tiene opción. Entonces, el sonido este es que me toca el tiempo, porque había puesto un avisador de tiempo para 20 minutos. Entonces, ya sé que voy por encima del tiempo, pero bueno, intentaré utilizar lo menos posible. Pero ese es el pitido que he sabido porque lo había puesto. Bueno, entonces decíamos que la materia orgánica, el único capaz de separarla bien a día de hoy es el propio ciudadano, porque hemos constatado que el compost que tiene menos de un 3% de impropios, o sea, de material que no tendría que ir ahí, o sea, de plásticos, de trozos de vidrio, de trozos de papel. Bueno, de trozos de papel, vamos a ver, el papel es compostable porque es una materia orgánica, cuidado, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que le ponemos tintas y le ponemos grasas y le ponemos cosas que entonces lo hacemos, digamos, pero cuidado que el papel es materia orgánica. Bueno, entonces, los trozos de papel pequeñitos se compostan, no tienen gran problema. El problema ahí son los plásticos, sobre todo, y los problemas, y es el vidrio, las partículas de vidrio. Bien, entonces, el único capaz de separar y dejar por debajo de un 3% de impropios es el ciudadano. Y bueno, el camino va a ir por ahí, o sea, el camino va a ir porque las grandes localidades o los grandes núcleos de población tendrán que tener un quinto contenedor, y se están empezando a hacer cosas. Nosotros hemos hecho cosas y estamos muy contentos en los sitios pequeños. Lógicamente, yo he gestionado sitios pequeños, he gestionado un número de ayuntamientos de 50.000 habitantes, ahí hemos ido al contenedor, pero he gestionado ayuntamientos de 300 habitantes, 500 habitantes, y ahí se puede ir a lo que se llaman los compostajes comunitarios, o sea, que la misma zona composte sus residuos orgánicos, y también se va a los domésticos, que son las casas individuales. Y bueno, me he pasado un poquito del pitido, pero no mucho, creo. Muchas gracias por su colaboración. Les dejo mi correo electrónico, porque independientemente de las preguntas que quieran hacer o que me pueden preguntar lo que quieran. Yo lo haré con todo mi cariño y les contestaré con todo mi cariño lo que sepa. Hay muchas cosas que no las sé y bueno, y no seré capaz, pero bueno, si las que no sepan les ruego me perdonen. Gracias por todo. Rafael, que nada, te agradecía tu intervención, que efectivamente sí que vemos que sabes mucho, que habría muchos temas en los que nos podríamos extender, pero bueno, vamos a ir viendo las preguntas. ¿Vale? Vemos por aquí una que nos hace Unai, que dice que ¿qué porcentaje de los residuos corresponden a la hostelería en general? No sé si lo sabemos o qué pasa con los datos de hostelería. No, no lo conocemos porque, vamos a ver, yo por lo menos no lo conozco porque no conozco ningún estudio que lo separe. No hay que olvidar que los residuos de hostelería se mezclan con los residuos domésticos en los contenedores amarillo, azul, vidrio,
y que una vez mezclados son inseparables. Es decir, si un hostelero vuelca su vidrio a través del contenedor, sea de carga en el propio iglú, o sea, una vez se ha mezclado, está mezclado con los del público en general. Sí que es cierto que tenemos algún resultado parcial. Por ejemplo, en el vidrio sabemos que en la hostelería llega como al 50% de lo que se recoge, entre el 40 y el 50%. En el papel y cartón no tenemos datos a través de Aspapel, que es su, digamos, la asociación. Y en el caso del resto, pues es cada ayuntamiento y ahí no sabemos porque, claro, lógicamente se vacía en el resto. Sí que el futuro posiblemente podremos ir conociendo esos datos porque las recogidas puerta a puerta permiten conocer ese dato. Es decir, por ejemplo, nosotros, que yo recuerde ahora, teníamos un programa en el casco antiguo de la ciudad de Huesca donde recogíamos el puerta a puerta, o sea, recogíamos en los bares y restaurantes puerta a puerta. Entonces ahí sí que es una medición separada, siempre que tengas la precaución de no mezclarlo en el camión de recogida, porque el camión de recogida igual viene de un contenedor o viene en tal. Es decir, a día de hoy no se tienen datos. En el futuro también hay otro punto que nos va a beneficiar para ir teniendo esos datos, que va a ser el pago por generación, ¿no? Es decir, cuando se pague, si vamos hacia ese camino, por la generación de residuos, pues lógicamente habrá que distinguir en cada una de las recogidas. Pero a día de hoy yo no tengo esos datos. Vale, Julián Gómez nos pregunta si hay algún tipo de buenas prácticas o qué nos podrías recomendar sobre el correcto manejo de los residuos en hoteles y hostales. Bien. La primera buena práctica es considerar el residuo como un elemento más de la cadena de valor o de la cadena de utilización que tienes en tu proyecto. Es decir, tiene que estar el residuo en tu proyecto. Por lo tanto, si consideras el residuo como una parte de esa cadena de tu proyecto, buscarás un lugar adecuado, donde tengas un sitio adecuado, donde tengas unas capacidades adecuadas de recogida, donde pactes con tu ayuntamiento o con tu recogedor de cuántas veces te tiene que recoger, cómo te tiene que recoger. Es decir, todo eso influye en esa parte de esas prácticas. Es decir, la primera es el proyecto. La segunda parte es ya, una vez tenemos el proyecto, entonces tenemos que dar formación a todos nuestros elementos, es decir, todas las personas que intervienen en esa cadena del residuo tienen que conocer cómo tienen que separar, dónde tienen que separar, dónde lo tienen que colocar, dónde lo tienen que llevar. Voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que hace unos años, en una carrera ciclista, preparamos una separación. Es decir, en una carrera ciclista, pues se dan elementos como botellas, como elementos de empaque de tipo energético, de tipo tal, y preparamos todo para separarlo. Pero claro, como era la primera vez, no nos dimos cuenta que teníamos que hablar con el recogedor, porque lo que nos hizo fue mezclarlo todo. O sea, una vez lo habíamos separado todo, lo cogieron. Es decir, y aprendimos y nunca más nos Entonces, todo eso tiene que ir descargar. Entonces, esas son las buenas prácticas. Yo creo que fundamentalmente son el proyecto, la formación y luego la ejecución de esas acciones según el proyecto y según la formación que se ha dado. Qué bueno esa parte de la formación, sí que es verdad, porque todavía hay mucha confusión entre todos nosotros, me incluyo la primera, hay veces que puedes dudar dónde va un residuo u otro. Y bueno, es muy interesante la parte de hoteles y hostales que efectivamente como parte de la hostelería pues seguramente generen muchos residuos, porque es que es inevitable, ¿no? En un negocio de ese tipo se tiene mucha actividad y se genera mucho residuo. Es curioso, como comentaba antes al principio de la charla, Rafa, que bueno, que parece que queda mucho camino por recorrer en la hostelería. Pues no es una asignatura en la que se haya, digamos,
invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucho estudio en este país, en los residuos de la hostelería, y bueno, pues podría ser pues una mala noticia o miremoslo como una buena noticia y como algo donde tenemos muchísimo margen de mejora, podremos trabajar mucho y trabajar todos juntos para conseguir mejorar esos datos y que España suba en ese ranking y que efectivamente seamos una buena práctica de gestión de residuos en general y sobre todo en la hostelería. Y vayamos hacia esa economía circular que tan interesante y también nos puede venir realmente a todos, a todos, a todos. No sé si hay alguna pregunta más. A mí se me ha quedado una pequeña duda antes, Rafa, cuando hablabas de las botellas de PEAT, creo que se llaman, que son esas que son más gruesas, pues como de detergente, lejía, ese tipo de productos. ¿Esas botellas, cuando tú las reciclas, también pueden volver a convertirse en otra botella? Es decir, ¿son reciclables de botella a botella? Yo creo que sí. Es decir, si volvemos a la diapositiva, veremos que hay un tipo de garrafas, hay un tipo de... únicamente... el problema que creo que tiene, bueno, en primer lugar tengo que aclarar de que yo no soy un experto en eso, es decir, para eso... Reciclador. Exactamente, para eso tiene que ser. Pero yo creo que el problema que tienen es el color. Es decir, cuando cogemos una paca que tiene 30 botellas de color amarillo, 40 de color negro, 85 de azul, tal. Lo que vamos a obtener de ahí es ese gris Claro. tal que va a valer para hacer una garrafa de 5 litros, pero no va a dar la imagen amarilla de la lejía aquella que comprábamos cuando tal. Entonces, yo creo que el problema que pueden tener ahí es el color. Claro, ir a separar los colores pues requiere encarecer todo ese sistema, todo tal, pero bueno, yo creo que ese es el principal problema. Pero en principio el PET el PEAT es transformable en PEAT. Claro, en ese sentido es interesante que las botellas sean transparentes porque entiendo que los materiales transparentes son más fáciles de reciclar y de reintroducir en las cadenas, ¿no? Sí, el enfant terrible del color para las cadenas de clasificación es el negro. Porque las cadenas de clasificación se hacen de la siguiente forma. Se hace incidir una luz, esa luz lógicamente tiene un reflejo y ese reflejo tiene una determinada longitud de onda. Entonces, todos los colores, digamos que absorben y reflejan el color en el cual están, pero el negro los absorbe todos. Entonces, realmente en el ecodiseño debería estar incluido que en las cadenas de clasificación de envases los colores negros son terribles. Sí, muy importante el ecodiseño. Aquí tenemos un comentario de Antonio García que nos dice que en Granada disponen de un proyecto que se llama La Huella Verde, que llevan 3 años trabajando en sostenibilidad en el sector de la hostelería y en el turismo de Granada. Y que nosotros desde Coca-Cola lo conocen, nuestros compañeros de Granada y Andalucía. Fenomenal, Antonio. Pues la verdad es que nos alegramos de que existan este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos y de programas porque es lo que nos ayuda a que todos vayamos hacia lo mismo, ¿no? Y que todos empujemos hacia esa gestión sostenible del sector. Qué bien, gracias por compartirlo y enhorabuena. Bueno, no sé si hay alguna duda más, algún comentario más. Bueno, yo creo que está claro que tenemos que dar un paso en hostelería en la gestión de residuos, que hay una oportunidad con la gestión del residuo orgánico, de la materia orgánica que se genera tanto en hostelería y que puede tener un segundo uso, una segunda vida y que es muy interesante que los establecimientos hosteleros vayáis trabajando en eso, por supuesto también en el resto de materiales. Que, como dice Rafa, hay que tener primero la idea y el proyecto, intentar buscar ese hueco para esos contenedores, esa separación.
y que luego la formación de todos tus trabajadores, de la gente implicada, pues será muy importante, ¿no? Para saber qué va en cada sitio. Es un poco un tema cultural, poco a poco en España estamos avanzando en eso, como en otras muchísimas cosas, y cada vez lo manejamos mejor y estoy segura de que la hostelería en España será un ejemplo de buena gestión de residuos en los próximos años. También irán llegando, ¿verdad?, legislaciones que nos lleven a ello y esperamos estar muy preparados para que cuando todo eso se premie o se castigue de alguna manera económica, pues la hostelería esté preparada para sacar buen partido y demostrar que estamos preparados para ello. Así es, así es. Así es. Bueno, pues estamos realmente en tiempo, si no hay ninguna duda más ni ninguna pregunta. Sacaremos, como siempre, unos materiales de resumen, de conclusiones de la charla, de lo que hemos comentado hoy, de toda la información que se colgará en la web de Hostelería por el Clima y que estará a vuestra disposición. Y, por supuesto, como decía Rafael, tendréis su email y siempre desde Hostelería por el Clima estamos a vuestra disposición para resolver dudas o para ayudaros en lo que podáis necesitar. Y nada, agradeceros muchísimo a todos vuestra presencia. Y os esperamos en el próximo webinar, que será en algún mes. Y nada, y muchísimas gracias y os deseo un buen día y un feliz verano también. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muy bien, muchísimas gracias. Besos. Besos. Adiós. Adiós.